Buenas noches y bienvenidos nuevamente al programa El Recreo Deportivo. Hoy pues tenemos una invitada muy especial a nuestro programa, que es la profe. La profe ahorita nos va a decir de dónde es y el programa va a girar en torno al país de donde ella es originaria, porque estuvimos mirando las Olimpiadas y vimos que nos sorprendió el desempeño de un país que hoy en día pues afronta problemas complicados, que la gente no pasa un buen momento, pero que curiosamente las Olimpiadas obtuvieron un resultado increíble. Entonces, Rosy, tú cuéntanos de dónde eres. Mm, gracias, iluminado. Pues mira, soy de Cuba, de una ciudad que es pequeñita, está en el centro sur de Cuba, es Cienfuegos. eh, Tiene una bahía muy bonita, bahía en forma de bolsa, playas al sur tienen un mar muy denso, muy salitre, muy salado, hace que por ejemplo, los que practican kayak, remo, tengan como muy buen rendimiento, porque justamente el mar en el sur es mucho más denso y cuando compiten en la zona norte, por ejemplo, en Varadero y otras playas o costas de Cuba, pues claro, Ganan. va mucho más rápido. Entonces, Ah, bueno, espectacular. eso es Cienfuegos. Cienfuegos además le dicen la perla del sur. Quizás ahora no esté tan limpio como en otros tiempos, pero le llaman así porque es una ciudad muy limpia, organizada estructuralmente, sus calles, tiene el Paseo del Prado más grande de toda Cuba. Entonces, son detalles que le dan su distinción. Bueno, espectacular descripción de tu ciudad de origen, eh, profe. Y pues tú debes sentirte muy orgullosa de ser cubana, porque yo estuve revisando algunos datos de lo que fue Cuba cuando conoció, digamos, mejores épocas y fue una potencia latinoamericana. Yo estuve mirando y, por ejemplo, tuvo el primer sistema de alumbrado eléctrico de Iberoamérica, lo inauguró en 1889. Tuvo el primer sistema de ferrocarril de Iberoamérica, lo inauguró en 1837, es decir, cuando todavía era colonia española. Tuvo el primer tranvía de Latinoamérica, de Iberoamérica, lo inauguró en 1900. El primer automóvil de Iberoamérica llegó a Cuba, también en 1900. La primera unidad del mundo, la primera ciudad del mundo que tuvo telefonía sin discado, de discado directo, es decir, sin operadora, en 1906 fue La Habana. Tuvo la primera sala de rayos X en 1907. Es decir, si uno se pone a enumerar los logros que tuvo Cuba durante la primera mitad del siglo XX, inclusive desde antes del siglo XX, se queda uno asombrado de ver que hoy en día pues no pasa por sus mejores momentos, ¿verdad, Rosy? Eh, entonces, y estuve mirando una cosa que me llamó mucho la atención. No sé si ustedes sabían este dato. El himno nacional de Cuba lo compusieron en 1865, 30 años antes de la última batalla de independencia de Cuba, ¿cierto? Wow. Y algo que a mí digamos que me sorprende y que me llama mucho la atención es por qué Cuba se demoró tanto en independizarse de España. ¿Hay Fue la algún, última, ¿no? La última en independizarse de España, claro. porque alguno de ustedes sabe cuál fue la razón por la que se dio esta situación? ¿O no tiene? Bueno, yo la verdad no sé, pero he oído decir que la colonia española en Cuba es muy grande. No sé si de pronto tenga que ver algo con el gran número de españoles que residían en Cuba o que se establecieron y digamos, de alguna manera se formó un nuevo país muy ligado a España. No sé si de pronto tenga que ver con eso. Profe, ¿cómo ves la cosa? ¿Cómo te parece a ti? La verdad que no tengo mucha claridad porque fue la última en independizarse. Sí, ahí es una colonia muy fuerte, muy fuerte de descendientes de españoles, de emigrantes españoles. Yo creo que dicen que la vida humana tiene un ciclo que retorna y yo creo que muchos españoles huyéndole a la guerra civil española
y a todo el tema de Franco, llegaban a América y muchos se asentaban en Cuba. Primero porque era un país, una isla con muchas costas, llegaba, de hecho, mi abuelo, mi bisabuelo llegaron en barcos a Cuba, recomendados por otros españoles también, y se asentaban, encontraban trabajo, no regresaban nunca más a su tierra, se convertían además lo que hoy somos muchos cubanos, digamos, apoyo para sus familiares. Así eran, por ejemplo, mi abuelo, mi bisabuelo, Sí. apoyos para sus familiares en España, O sea, ¿no? era Y al de alguna revés, profe, manera, era al revés, era un ciclo invertido, ¿no? En ese momento se apoyaba a España y ahora los extranjeros mandan las remesas a Cuba para ayudar a los que están allá, así, ¿correcto? así. Mm. Por Increíble. eso te digo que es un ciclo que Un vuelve, ¿no? ciclo, Bueno, En sí. ese tiempo, y ahora ocurre lo mismo, pero a la inversa, como lo acabas de decir. ahora Sí. vamos a ver otra curiosidad. Y es fuertísimo, la CIA, hay muchos Sí. españoles y de hecho, te faltó algo, Gus, también es el primer país que se volvió en América Latina comunista y del que nunca más ha podido salir. Entonces, te faltó algo. Sí, que eso normal, Vamos y a ver, con eso normalmente que siempre pasa con los países que se vuelven así, ¿no? Entonces, que salir es Sí. un problema siempre, ¿no? pero digamos que Mm. hay una coincidencia y es que Cuba fue el último país que se liberó, digamos, se independizó de España, pero fue el segundo al que visitó Colón. No sé si tenían ese dato. El 28 de octubre de 1492 Colón llegó a Cuba y Sí, digamos que hay diferentes teorías de dónde surgió el nombre de Cuba, de la República de Cuba, que es un nombre bastante sonoro, bastante corto, digamos, para un país, simplemente 4 letras. Yo no sé si hay muchos países que tengan únicamente 4 letras dentro de su nombre. Y yo encontré bien una teoría. breve. ¿Tú tienes alguna teoría, profe, con respecto al nombre de Cuba? No, ¿No? Pues yo no encontré sé, no varias sé. teorías. La que más me llamó la atención es que eso viene de la lengua del pueblo precolombino que poblaba la isla, que eran ¿Los Atuéis o qué? Ah, los Taínos. los taínas. Sí, Y digamos y la teoría dice que eso viene de la palabra Cubanacán, que es el centro. Eso quiere decir lugar del centro, y pues como esta isla queda en el centro del Caribe, entonces esa es, digamos, una de las teorías para el nombre de Cuba. Y una curiosidad es que estos pobladores precolombinos de la isla son descendientes de los arahuacos de Sudamérica, que ellos Ok. subieron por el Caribe y fueron a poblar las islas del Caribe. Entonces, bueno, digamos que Interesante. son algunos datos con respecto. ¿Y hace cuánto no vas a Cuba, profe? ¿Qué extrañas? qué extraño la playa. Uf, el mar. Hace 4 años que no voy. La comida la extrañas, de comida, ¿cuál es lo típico de la región donde tú has vivido? Arroz con Frijoles, gris, claro, arroz con gris. arroz con gris que acá en Bogotá se encuentra también en un Sí, restaurante por ese sector de la Macarena, que se llama Moros y Cristianos también. exactamente, así le Así decían se moros le y cristianos. conoce. Mm. Bueno, Sí. entonces, pues muy interesante todo este tema de Cuba. Es una isla encantadora, pues yo tuve la oportunidad de visitarla hace ya más de 10 años. No sé, el gurú creo que también estuvo en Cuba. Yo viví un tiempo en Cuba, imagínate, querida Y profe, yo es, viví en Cuba un tiempo, estuve estudiando dirección de cine en la ah, Escuela qué bien, Internacional de San Antonio de los Baños. San Antonio de los Baños. Y sí, maravilloso. Fue una experiencia impresionante porque, primero, es una gran escuela, indudablemente. Cuando estuve, era una escuela increíble. Tuve unos maestros increíbles, pero aprendí muchas cosas, rompí muchos mitos. Aprendí, por ejemplo, que Cuba no es para los cubanos, sino para los extranjeros. Y rompí unos mitos estando ya de percepción de lo que vendían ellos internacionalmente como ese ejemplo social que yo quedé impresionado, ¿no? Y al final, cuando ya terminé de estudiar y me fui,
me sentía como Santa Claus. Entregué todo lo que tenía, lo regalé, mejor dicho, me quedé con unos calzoncillos, una camiseta, unos jeans y me fui así, porque obviamente la gente es increíble, hice grandes amigos, pero sentí también el gran desconcierto con el que se vive y el gran descontento con el que se vive la mayoría de las personas en Cuba. Entonces, y la carencia de cosas primarias que tiene. Entonces regalé todo, 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 todo. Y me trae un recuerdo enorme y muy lindo de esa historia. Pero bueno, mira, pequeño mundo. Sí, Y me así emocioné es. también mucho ahorita, pues viendo también el resultado de los deportistas cubanos en estos Olímpicos y viendo que toda esta protesta que comenzó ahorita en julio, comenzó en San Antonio de los Baños. San Antonio. Entonces, que fue como, era como mi pueblo central cuando vivía allá en Cuba. Pero bueno, no, eso era la historia. Pero fíjense que estamos Así es. llegando. ¿Y tú qué es lo qué consideras que es lo mejor de Cuba, profe? ¿Qué es lo que tú más valoras, lo que más... Y yo te voy a decir mi percepción. Yo tengo la percepción de que los cubanos son buenas personas. Son buenas personas y tienen un capital humano increíble, un potencial grande. Y creo que eso lo vemos en los resultados que han obtenido en los Juegos Olímpicos. Y yo quería preguntarte a ti, ¿cómo motivaban, cuando tú estabas en el colegio, cómo percibían ustedes la motivación hacia los deportes? Sí, la verdad, por un buen tiempo, no sé en estos últimos tiempos, porque yo hace ya 17 años que no estoy en Cuba, pero por un buen tiempo, en el tiempo de mi infancia, al deporte y a la cultura se les daba, se le invertía totalmente. Se buscaba que fuera además una manera de mostrar al mundo la imagen de una potencia deportiva, cultural y Sí, médica además. Entonces, en ese sentido, se le invirtió mucho, incluso. Posteriormente se le invirtió al tema un instituto superior de sistemas, es decir, toda la parte de software, de crear plataformas. En La Habana también se creó todo un espacio de una universidad para eso. Entonces sí se le dedicó también al deporte. De hecho, en todas las provincias de Cuba, 14, no sé si ahora tiene más, pero en las 14 provincias habían EIDES. Las EIDES eran como las escuelas de deporte de cada provincia y se potenciaban. Ahí iban los estudiantes, tenían una sesión de clases académicas y una sesión totalmente de entrenamiento en el ámbito del deporte al que ellos le apuntaban. Entonces Sí, sí se le dedicaba yo quisiera muchísimo. agregar algo a lo que dice la profe. Tuve la oportunidad de conocer en la ciudad de Quebec a un cubano que pertenecía a un equipo de waterpolo. Y en un encuentro con Canadá, él aprovechó, entre comillas, y se voló y se quedó en Canadá. Y lo conocí, trabajaba en la construcción, pero debo decirles que me acaba de confirmar más o menos lo que la profe dice. Aunque él pertenecía al equipo de waterpolo, él también seguía estudios, creo que él era en literatura, incluso tuvo la oportunidad de ir a Moscú, creo que allá estudió un poco también, pero él me decía que era tan dura o sea, era difícil la parte académica, pero también la parte deportiva era bien complicado. Él hacía las dos, waterpolo y literatura, y también a través de él conocí a otros dos cubanos y creo que la característica principal que me queda a mí es de una gran disciplina, muy trabajadores y sobre todo muy cultos, muy, muy inteligentes, muy dados al trabajo, digamos, a realizar cosas. Eso me llamó mucho la atención de este señor. Yo creo que claro, Sí. pero si usted se fija, lo que está planteando el Iluminado como parte de esta historia es, Cuba ha sido un país muy exitoso deportivamente en los Olímpicos, pero creo que su éxito proviene no solamente desde los últimos 60 años, sino desde antes. Yo creo que ya Sí, sí, sí. era un país muy exitoso y hacía cosas increíbles. ¿Correcto, Iluminado? ¿Es así? sí, desde antes y ahora lo vamos a ver un poco más adelante. Pero yo, digamos, quería darles un dato que a mí me sorprendió, realmente me dejó como fuera de base, y es el número de medallas que tiene Cuba con respecto a los demás países de Latinoamérica. Sobre todo de oro, ¿no? Medallas de Sí, oro. correcto. Medallas de oro, no sé si alguno se atreve a dar un número de medallas de oro en la historia de Cuba. Yo Yo quiero no puedo dar un recordar, número, pero en la última conversación que tuvimos con el filósofo,
después de Estados Unidos en todo el continente americano, creo que Cuba es la siguiente potencia en oros de todo el continente, Sí, después de Estados Unidos. Yo me atrevo a dar un número por arriba de los 80 medallas de oro. Es una cosa así, realmente es increíble. Puede ser entre 60 y 80, no recuerdo ahora exactamente el dato, pero sí, efectivamente Cuba es el que más oro tiene. Solo Canadá tiene más medallas sumando oro, plata, bronce, pero detrás de Estados Unidos en oro sí está Cuba. ¿La profe se atreve a dar algún número? No, paso. Pero sí te pregunto, ya que estás como tan inmerso en el tema, de esas medallas, ¿cuáles deportes tú crees que son los que más medallas le han dado a Cuba? Bueno, te voy a dar el dato entonces del número y ahora miramos el que tú planteas. El número de medallas de oro que tiene Cuba, un país de alrededor de 12 millones de habitantes, ¿cierto? Son alrededor como en el 2013 eran 11.6, Sí. deben estar alrededor de 12, aunque tengo entendido que la población en Cuba viene como en un proceso como de crecimiento. Total. ¿Cierto? Sí. Bueno, entonces son 85 medallas de oro. El siguiente país latinoamericano en medallas de oro es Brasil, que tiene una población de 250 millones de habitantes, creo. Son como 40 millones, 40 medallas por ahí de oro, yo creo. 37 es Brasil el segundo. 37, okay. El tercero es... Buen cálculo, filósofo. Exacto, muy buen cálculo. El total de medallas entre los tres metales de Cuba son 241 medallas contra 150 de Brasil. Entonces, pues vemos que realmente es algo increíble. Pero bueno, tú me decías que cuáles eran los deportes. Mira, yo creo que es atletismo, ¿no? Para mí es atletismo. Y hay otro deporte atletismo y boxeo. Sí, claro. Me hace recordar a Teófilo Stevenson. Sí. Y Juan Torena. Y Juan Torena. Sí, claro. Correcto, son, digamos, los dos deportes que más oros ha obtenido Cuba han sido boxeo y atletismo. Son los dos que más oros le han dado. Y entonces, pero entonces lo que decía el gurú, entonces entremos a una sección que tenemos acá que es a ti la pregunta. A ti la pregunta. Y les vamos a hacer unas preguntas para aprovechando que están, vamos a poner aquí la foto de un personaje bastante interesante. A ver, este personaje. La pregunta es para el filósofo. ¿O no? No se la va a pegar. Bueno, cualquiera el que primero le pegue, lo dice. ¿Puedo decir que es un esgrimista? Parezco un genio. ¿Es esgrimista? Es un esgrimista. No sé si de pronto el profe bueno, ¿con eso me da algo Atila o no? Ya dije esgrimista. Ahí tiene el 10% de la respuesta. No sé si la profe de pronto lo identifica. Realmente es un orgullo. No. El filósofo. ¿Y fue oro en esgrima? ¿Oro en esgrima o qué iluminado? No me diga que fue oro en esgrima. Voy a dar el dato. Este señor se llama Ramón Fonst. Y fue el primer latinoamericano en obtener un oro en las Olimpiadas. Ah, el primero en la historia, wow. O sea, otro pionero de Cuba, otro pionero más. Sí. Y les voy a decir en qué año obtuvo el oro en las Olimpiadas de 1900. Increíble. Esas son las de París, wow. ¿no? Sí. Las de París. Las de París. En espada. Y este personaje tuvo 4 oros. Increíble. 4 oros que lo comparte con esta pregunta. Va para, bueno, vamos a dejarla abierta para el que lo identifique, porque realmente deberíamos identificarlo. Este personaje. ¿Quién es este personaje? Quite la cabeza, iluminado. Teófilo Stevenson, debe ser. Teófilo Stevenson, boxeo. Stevenson. Errado. 0 para los tres. Les voy a dar un dato. Este señor se llama Mijaín López. Ok, no lo recordaba. Es un gigante de 1,98 y 131 kilos de peso. Es uno de los 6 deportistas que ha ganado 4 oros consecutivos en la misma disciplina. Solamente hay 6 deportistas en toda la historia de los Juegos Olímpicos que han ganado 4 oros consecutivos en la misma disciplina. Y este es uno de ellos. Es uno de ellos. Increíble. Es un personaje... Un duro. Un duro. Más o menos, ¿en qué Olimpiadas, iluminado? Para tener una idea. Este señor acaba de ganar ha ganado en las últimas 4 Olimpiadas.
Las últimas 4, ok. Pero un momento, ¿ganó en la última? ¿Ganó ahorita en Tokio también? No. Ahorita ganó. Y, Wow. y todavía tiene la posibilidad de ¿De participar volver? en las próximas Olimpiadas, o sea que se podría convertir en el único. En el único, ok. El único sí. Tremendo. Bueno, esta pregunta sí va para la profe. Uy, héroe, este es héroe de este programa. Ah, no, espérate, ese es Capablanca. Claro, héroe completo. Muy bien, profe, excelente. Muy bien, Sí. tremendo. Primer y único campeón mundial latinoamericano de ajedrez en 1921. O sea, es Un cerebro gigante, ¿no? Un cerebrote. Uno de los Sí. grandes genios de la historia del ajedrez, sí. Sí, ahí sí, la verdad. Le decían el Mozart del ajedrez, ¿no? Pero imagínate, Sí. qué bueno eso, el Mozart de la ajedrez. Capablanca tuvo un poco digamos, la mala suerte de destacarse entre las 2 guerras mundiales, como que fue una época en que, muy duro. sí, muy complicada Sí. para el mundo y pues el deporte más bien pasó un poquito bajo el radar, pero en otra época habría sido, yo creo que muchísimo más difundida la historia de su vida. Era un Sí. orgullo en Cuba, Capablanca. Sí, sí, la verdad, sí. Hablaban Sí. mucho de él. Bastante, bastante. Y pues por coincidencia puede ser además que practiqué el ajedrez en Cuba, Claro. porque pasa algo en bachillerato en Cuba, los estudiantes tienen la opción de para no tener que hacer educación física, Ajedrez. escoger un deporte Okay. y no tienes que hacer educación física, sino que entonces tu tiempo de esa clase es para dedicarte a un deporte determinado. Y yo escogía ajedrez. Y de hecho, entonces, pues, iba a un espacio solamente de ajedrez, participé en competencias. Entonces, claro, pues a uno le enseñaban toda los movimientos, sí, y los movimientos de... Las aperturas. ¿Y todavía juegas ajedrez? Todavía no. Hace mucho que no. Porque nosotros Sí, tenemos pero aquí sí. tenemos un desafío planteado, tenemos un par de representantes Sí. Un tremendo juego que tenemos acá. Iluminado, yo quiero hacerle una pregunta a la profe. Yo no sé si usted va hacia allá o no, pero, profe, usted es cubana, una isla. ¿Por qué Cuba, siendo una isla, tiene ese desempeño histórico deportivo? Y estamos viendo que el desempeño histórico es histórico, estamos hablando de 120 años. ¿Qué es lo que tiene Cuba mágicamente para tener esos deportistas haciendo procesos y tantos oros? El segundo país con más oros. ¿Cuál es la razón? ¿El corazón? Sí, yo creo que es el talante del isleño cubano, creo que es eso, el talante y la combinación que trae. Es una isla que está poblada, yo creo que ahí nadie es puro. Digamos que el cubano es mezcla. Yeah. Y al ser mezcla, pues tiene toda esa riqueza de poseer el espíritu deportivo. Creo yo que mucho es esa mezcla que traemos. Yeah. De español, de africano, incluso de asiáticos, porque también hay colonias asiáticas importantes. Hubo muchos chinos trabajando, yo leí, ¿no? Hubo muchos chinos en Cuba en una época, ¿no? Sí. Bueno, ahora vamos Entonces yo creo que todo eso influye. A ver quién identifica a este personaje. Campeón mundial de salto alto. Hágale, sí, filósofo. Sí. Bueno, debe ser Javier Sotomayor, ¿no? Javier Sotomayor. Claro. Oro en... ¿Verdad, filósofo? Javier Sotomayor. Oro en 1992. Increíble. Sí. Sí. Y una pregunta, profe. Estos atletas, Juan Torena, Teófilo, Sotomayor, ¿estos personajes son ídolos en Cuba? ¿Son ídolos enormes, grandes, tremendo? Sí. Ídolos, desde la infancia a los niños se les inculca de que miren hacia ellos como modelos. Realmente también pues los medios de comunicaciones le dan un realce importantísimo a este tipo de figuras. Marcan. Y de hecho pues
se trata de mostrar eso también, ¿no? La relevancia Sí. que tiene. Ahora, se dedican solamente a eso, viven Sí. para estar entrenados, viven para eso. Sí, vale. Porque Claro. este señor es el actual poseedor del récord de salto alto, ¿no? Nos ha tumbado, ¿no? Tiene el salto más alto, ¿no? Este año en 2:39 se obtuvo el oro olímpico. Yo recuerdo que él saltó en los olímpicos 2:41, pero el récord creo que es que 2:43, me parece. No estoy 43, seguro. correcto. Creo que es más, Iluminado. 2:45. 45. Ok, 2:45. Wow. 45, sí. Sí, sí, Increíble. no entendí el 3 o el 5. 2:45. Tiene el Ok. récord desde la década de los 90. Sí, sí, eso ya Impresionante. tiene más de 20 y pico de años. Ahora tenemos este otro personaje. Ese sí es Teófilo. Ese sí, yo creo que ese sí. Imposible que haya otro Iluminado, ¿no? Sí, que Sí, ya, ese ya es Teófilo. trataron de plantear una pelea entre él y Mohamed Ali, pero nunca se logró concretar. Sí, nunca se logró en ese tiempo de pronto por el factor Sí. aficionado, profesional. Sí. Hubo Tocaría mucho hacerlo de en política. videojuego, ¿no? Tocaría hacerlo digitalmente en un videojuego. Sí. Yo creo que PlayStation. si yo hubiera apostado plata, hasta de pronto le voy a Stevenson. ¿En serio? Está muy Ese bueno. Stevenson estaba muy, muy fuerte. 3 oros, ganó 3 medallas de oro en 72, 76 y 80. Sí, realmente tuvo su época muy, muy, muy famosa a nivel mundial. Profe, Ahora, tengo otra pregunta importante y es estos personajes que estamos viendo, que está mostrando el Iluminado y entendiendo esas dificultades y esa carencia de temas básicos que tiene la gente en Cuba en términos generales, ¿no? Que es muy fuerte. ¿Ellos tienen un tratamiento especial o ellos sufren de la misma carencia del resto de la sociedad, de la mayoría cubana? Pues todo ha ido moviéndose con el paso del tiempo. Ahora creo que no tienen tratamiento tan especial. Leí en estos días que a uno de estos deportistas que fueron a las Olimpiadas y que ganó medalla cuando llegó a Cuba, digamos, el premio que le dio el gobierno de Cuba fue un mercado. Ya. Imagínate. Sí, se ha cambiado. Sí, pero en su tiempo sí, por supuesto Sí, que tenían unos carros, sí. Cuartorena, era un gran apartamentos, carro, sí, de sí, acuerdo. sí, Mercedes, sí, inolvidable. exactamente. El llegar a Cuba con unas medallas tenía unas implicaciones también de una calidad de vida Vida. para los atletas, para los deportistas. Artistas, Tenían privilegios, ellos, además, importante. privilegios. Iluminado, qué pena. no, está muy bien. Esta es una voleibolista, Regla Torres, triple medallista de oro también. El voleibol fue un deporte muy importante en Cuba y ella fue una de las representantes Sí. y este otro señor, a ver quién lo ¿Salto recuerda. largo? Salto Es ese Pedroso, ¿no? Pues ahorita el que ganó estas últimas Olimpiadas saltó por Portugal, pero era cubano, ¿no? Ganó el oro. Sí, sí. Pichardo. Pero ese era el salto triple. Correcto. Sí, el salto triple, correcto. Este salto largo. Inclusive Iván Pedroso. Iván Pedroso, muy bien. Ese es medalla de oro en 1996. Inclusive es ahorita el entrenador de la que se ganó el oro en el salto triple femenino. La venezolana. La venezolana. Y este tiene Ok. a este le sucedió una cosa y es que él batió el récord mundial en la Olimpiada de 1996, pero el récord no se lo homologaron porque uno de los jueces aparentemente estaba al frente del aparato que mide la velocidad del viento, entonces no le valieron el récord mundial, entonces perdió ese. Entonces, bueno, esos son algunos ejemplos de algunos de los más importantes deportistas cubanos y digamos que la particularidad del medallero olímpico de ahorita de Tokio fue que si el Brasil y Cuba tuvieron el mismo número de medallas de oro. ¿Cuántas? ¿6? Brasil le ganó a Cuba. 7. 7. Brasil le ganó a Cuba porque tuvo 6 de oro contra 3 de oro perdón, 6 de plata contra 3 de plata que tuvo Cuba. Entonces por eso le ganó Brasil. En el caso que Pichardo, en lugar de haber hecho el salto triple,
por Portugal lo hubiera hecho realmente por Cuba, pues hubiera quedado Cuba en el primer lugar de Latinoamérica. Entonces, pues eso es, señores, ese ha sido el programa de Quería hoy. preguntarle algo a la profe. Sí. A ver, Profe. filósofo. A ver, profe, ¿todos los cubanos o todas las cubanas son tan buenos bailarines o no? Casi todos lo llevan en la sangre, dice que lo llevan en la sangre. ¿Sí? Sí, El ritmo, así no muevan, pero sí tienen ritmo para... Sí, Tú también, me imagino, profe. también. Okay. Es un país muy musical, ¿no? Uno pasa por todas las calles y escucha. En todos lados. Eso es impresionante. Y además, si uno no baila, si uno es un bailarín, no hay chance de sobrevivir por allá. Es muy duro, ¿no? Porque no marca uno para nada. Eso es complicado. Sí, bailan brillante. Son increíbles. Bueno, Profe, pues, ¿el deporte va a seguir siendo muy importante en Cuba o no? Sí. Definitivamente. Sí. Definitivamente eso es algo que es bandera, Sí. con que digamos que es la manera de mostrar, quizás falten logros en otras cosas, pero ahí se Ahí se puede mantiene. sacar pecho, pueden sacar pecho, Sí, de es la acuerdo. manera. ¿cómo están tus Interesante. familiares y tus amigos en Cuba, profe? ¿Cómo la están pasando? Pues en este tiempo todo está cerrado. Mis amigos de donde soy, desde hace mucho tiempo, por ejemplo, dejaron sus oficios, sus profesiones de técnicos, de ingenieros, para dedicarse a hacer artesanías porque pues Para la venta, para vender hubo a turistas, ¿no? hubo cierta apertura, bastante apertura del turismo, especialmente en el tiempo de Obama. Y claro, pues el crecimiento del turismo fue fuertísimo. Claro, todo esto se cerró con la llegada del COVID y por supuesto, en cero, anulados totalmente, se han tenido que empezar a desplazar al tema de construcción, de albañilería, de cosas que ni siquiera saben hacer, pero les ha tocado porque pues cerrado todo el turismo. Sí, se ha agudizado la situación. A finales del año pasado y al inicio de estos decían que no le tenían miedo al COVID, no había tocado tan fuerte como está No, tocando ahora. claro. Ahora muy Decían fuerte, ¿no? Sí. Más bien tenían miedo al canibalismo que iba a llegar, porque estaban que se comían unos a otros porque había bastante escasez. Ahora sí les está tocando fuerte la pandemia, muy fuerte. Wow. Yo te hago una pregunta ya nuevamente con respecto al deporte. El fútbol, ¿por qué no es un deporte tan difundido en Cuba? Porque Cuba es potencia en otros deportes, pero no en fútbol. ¿Sí lo practican? Sí se practica, sin embargo, creo que no, quizás porque no tenemos como, digamos, Tradición. espacios deportivos muy acomodados para el fútbol, no ha habido una tradición, ni buenos entrenamientos, entrenadores para el fútbol en Cuba, no. Si bien ha habido entrenadores que incluso de atletismo, mira, a la Catherine, por mucho una tiempo cubana. su entrenador era un cubano. Sí. Pero no es así en Cuba, entonces creo que no ha habido tradición. Mira, sí tenemos tradición beisbolera. Béisbol, claro. Los beisbolistas cubanos son increíbles, sí. Sí. Bueno, muy bien, señores. Entonces ahora llegamos a la sección donde le premiamos y castigamos algunos aspectos que consideramos. Entonces, Gurú, tarjeta, gol de oro. Gol de oro para Patria y Vida. Ay, sí. Patria y vida, Patria y Vida. Además, la canción me encanta y me encanta. Patria y Vida. Esta es la señal. Totalmente, claro. Y tarjeta roja. Sí. Y tarjeta roja, indudablemente, pues yo le diría a que es muy triste pensar que toda la gran historia de Cuba está limitada a un solo periodo del tiempo. Eso no es cierto. La historia de Cuba ha sido un país pionero históricamente desde hace 100 y algo de años. Entonces, por el conocimiento de la historia, no hay que tratar de apropiarse de toda la historia en un periodo específico. La historia es la historia y hay que respetarla en su proceso. ¿Correcto, profe?
Correcto, correcto. Filósofo, gol de oro. Bueno, el gol de oro definitivamente para el pueblo cubano, un pueblo fuerte, resiliente, un pueblo que aguanta y tiene como, y creo que muy orgulloso y un pueblo que yo creo que muy pronto va a salir a desplegar sus alas nuevamente. Así que oro para el pueblo cubano. Tarjeta roja, yo pienso que sí, la tarjeta roja es para todos aquellos que, como dice bien el gurú, que piensa que Cuba es solamente una fracción en el tiempo o que está estacionado en un pequeño marco de años, pero no, Cuba es realmente una historia que viene desde siempre